exponencial basado en la demanda. ¿Qué dice Mingo? ¿Qué? Seguimos aquí en Zona de Giro y como siempre digo, tenemos el honor, el orgullo y el desafío de charlar con Victoria de Masi. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me puse nerviosa por todo eso? No, menos. Es el chiquitaje que hacemos, pero Bueno. Vicky es periodista, autora de Karina, la hermana, el jefe, la soberana, si me lo toma la cámara. Trabajó en Clarín y actualmente es redactora en el diario AR, medio para el que cubrió la campaña presidencial de La Libertad Avanza, ya vamos a hablar un poco de eso. Coordina el espacio de capacitación y debate periodístico Club del Movimiento, si estoy en lo correcto, y en 2016 publicó también otro libro llamado Carlitos Way sobre el hijo de Carlos Menem. Sí, uno de los Carlos. Uno de los Nair. Carlos Sí. Nair. Y es fueguina. Además, y vengo de ahí porque aterricé ayer a la tarde y ¿Sí? ahora estoy acá. ¿De qué parte de Tierra del Fuego? Soy de Río Grande. De Río Grande. Sí, bueno, sé que estuviste ahí. Estuvimos ahí, sí. Y fui a presentar Karina y a dar 2 talleres sobre entrevista a mi provincia de origen, así que varió Hermoso, doble. Sí, hermoso. fue muy ¿Primera lindo. presentación fuera de la ciudad de Buenos Aires? ¿Puede ser? Primera ¿O estoy- presentación. Ah, es verdad. sí. Claro, porque la presentación de Karina va a ser el próximo sábado, el 3 de mayo, a las 7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh. Salen de ahí, se van a la de Maya y a la de Manu Jove, que presentan Claro. El Monje Mismo día. también en la Feria del Libro, el 3 de mayo. Así que sí, primera presentación y, bueno, en el fin del mundo, que para mí es el principio de todo. Sí, total, Qué total. lindo. Hermoso, hermoso. Vicky, bueno, varias cosas. Estuvimos relojeando mucho el libro y la verdad que viendo también tus entrevistas, presentándolo, tengo muchas cosas en la cabeza, así que te pido paciencia para ver cómo estoy. debatimos este. estoy. Hay un tema que me impresionó mucho, o sea, en principio parte de la historia que vos contás sobre cómo te metés a este mundo y cómo de repente te llamó la atención lo que estaba sucediendo ahí, arranca con la pandemia y arranca con los movimientos anti-cuarentena. Sí. Pero después todo eso termina en otro lado que vos mencionás y que para mí me pareció como una idea muy genial, que es la idea de un grupo de jóvenes que no gobiernan para los viejos, sino para ellos mismos como futuras generaciones. Sí. Como una voluntad de hacer cosas, ¿no? Sí. ¿Veías que eso lo viste como novedad? Bueno, primero, es cierto que les decíamos agrupaciones anticuarentena. Una persona identificada con Milei, viste que ya no sabemos muy bien qué es esto, pero vamos a decirle mileísmo, ¿no? En 2020, 2021, una persona identificada con el mileísmo, no diría anticuarentena, diría eran convocatorias por los derechos individuales. Y ahí ya, para mí, hay como una línea divisoria, ¿no? Y después, no sé si es exactamente a la entrevista que te referís donde yo hice mención a esto, pero viendo la cantidad de jóvenes que se acercaban al movimiento, ¿no? Militantes. Con ganas de hacer política y viendo las primeras propuestas de gestión, muchas de ellas no estaban incluidas en la plataforma electoral. Igual sabemos que las plataformas las leemos los periodistas, los sobreinformados, los hiperpolitizados, pero me da la sensación de que La Libertad Avanza no estaba pensando un país para mi generación, yo tengo 42 años, no estaba pensando un país para la generación de mis viejos que están jubilados. Y eso está más que claro. Sí, O sea, han comprobado la tesis. Diana Mondino, in memoriam, Total, sí. puso incluso en cuestionamiento de qué sentido tenía darle crédito a los jubilados. O sea, lo que se entiende de eso es para qué si se van a morir, Sí. Totalmente. básicamente. Y bueno, y después lo que sabemos, las marchas semanales los miércoles, donde no hay un manifestante que no termine gaseado, ¿no? Y toda la apuesta que se hace a lo tecnológico y sobre todo al trabajo ya no en equipo, sino que vos seas tu propia empresa en tu casa, a mí me da la pauta de que no solo están pensando un país para los jóvenes, sino un país donde ese joven esté en su monoambiente, que ya es muy difícil de pagar. Sí, totalmente. ¿Qué principios o qué valores encontrabas en toda esta masa de personas, ¿no? Como, ¿qué principios o qué valores encontrabas en común
que un poco también seguramente los habrá unido, ¿no? Y qué cosas de ese principio siguen vigentes hoy, ¿no? Ya ocupando un lugar en el gobierno. Sí. Bueno, acá quiero decir que cuando yo entrevistaba a los votantes de La Libertad Avanza, que ahí mi inquietud periodística era ¿por qué este montón de gente votaría algo que yo no votaría nunca? Claro. Me encontraba con muchas inquietudes, preocupaciones y problemas que yo veía no solo en mi propia vida, sino en la vida de mis amigos y de gente muy cercana, ¿no? De todas maneras, mi pecera es la porteña. Yo soy fueguina, pero vivo en Ciudad de Buenos Aires, así que hablo de esa foto. Pero, por ejemplo, el acceso a la vivienda, la imposibilidad de llegar a fin de mes, la pobreza del tiempo, que tengas 3 trabajos para sostener una vida que tampoco es un lujo, ¿no? La presión impositiva, esto de por qué si yo trabajo y tengo mi propio emprendimiento le tengo que dar al Estado. Te estoy hablando de cosas, no estoy hablando de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. No, total. Estoy hablando de cosas que bueno, que a mí lo que me pasaba es que cuando salí de esas notas decía, che, pero a mí me pasa un poco lo mismo. Capaz los votos. Te banco. Sí, total. Y bueno, y después discursos que iban más de la mano del derroche del Estado en ciertas políticas públicas que a su entender no son necesarias. Mira, hablando de Tierra del Fuego, mi mamá trabajaba en la sucursal de Aerolíneas Argentinas de Río Grande. En este viaje, este fin de semana, me entero de que las 2 sucursales van a cerrar. Sí. Y hubo un anuncio hace poco de parte del gobierno que decía que por primera vez Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, había dado superávit. Sí. Entonces no es que venden mejor los pasajes o que es que están cerrando sucursales, o sea, y todo el tiempo hay que estar como muy atento a eso. ¿Cuál es la consecuencia del cierre de sucursales? Bueno, en principio que trabaje menos gente y que lo haga desde su casa, incluso el gerente de la sucursal, claro. que no solo debe atender la sucursal de Tierra del Fuego, las 2, sino que además le asignaron más sucursales. ¿Por qué? Porque si total estás trabajando desde tu casa, Claro. ¿por qué no puedes Claro. hacerlo? Y ahí Tremendo. hay un cambio de paradigma, hay un cambio social. Es cierto que hay el consumo cambió, pero hay también detrás de todo eso una idea de vida que no está pensada como la pensábamos hace 5 años, ¿no? Y entre todo esto, Javier Milei, Karina Milei, Lilia Lemoine. Sí, aparecen. ¿Cómo confluyó todo eso justamente en Milei y en Sí. Karina, ¿no? Porque bueno, Sí. no se puede pensar uno sin el otro. Sí, imposible pensar en uno sin el otro. Yo veo muchas características de Javier Milei que puedo, digamos, trasladar a este estado de situación de la que hablaba antes. Hay un dato de la vida educativa de Javier Milei que a mí me parece increíble. Y cuando digo increíble no quiero decir lo banco. Digo, es un intento de no de justificar, sino de entender. Pero Javier Milei es un apasionado de muy pocas cosas. La economía. Y es licenciado en economía. Esto ya lo discutimos. El doctorado que tiene no es el doctorado que se hace en una universidad público-privada, lo que sea. Es un honoris causa, ¿no? Sí, que aparte se lo dieron en la escuela de Venegas Lynch. Yo digo escuela claro. porque la sigla de ESAD es escuela. Escuela. Ok. Porque escuché que dijeron garage en algún momento y me dio risa, pero es escuela. Bien aclarado. Claro, total. Entonces, bueno, se lo dieron digamos, en la escuela de Venegas Lynch, que es todo un referente para el movimiento libertario, porque además es el creador del mantra libertario, como su Padre Nuestro, que en un vivo, y esto con Pedro lo vimos porque cubrimos la campaña juntos, era un momento fuertísimo. Pero vuelvo a lo que decía de Javier Milei. Milei es anti-keynesiano, lo sabemos, pero cuando termina la licenciatura en economía, él se anota en una maestría para estudiar a Keynes. ¿Por qué? Porque él quería tener argumentos para discutir por qué es anti-keynesiano. Y a mí eso me habla de una persona absolutamente enfocada, Total. que sabe lo que quiere, que tiene muy claro su deseo. Y hoy lo que te propone Instagram
explota Silicon Valley con esto, pero lo que te propone Instagram o TikTok, ahí ando menos, digamos, pero en Instagram es justamente esto, digamos, que vos identifiques tu deseo, que no importa si no tengas las capacidades o las destrezas tradicionales que se piden para la función, por eso tiene muchos problemas, porque él todavía no se da cuenta que es jefe de Estado, y eso realmente genera un problema que te va a discutir todo, te lo va a discutir a fondo. Esta es la época de las emociones, es la época de la salud mental también. Hay un montón, digamos, de factores que podrían explicar, y no nos alcanza un programa, por qué ganó La Libertad Avanza. Pero respecto de los jóvenes y de lo que veníamos hablando antes, en Javier Milei veo eso. En Karina Milei lo que veo es una tendencia clarísima, un interés total por todo lo que tenga que ver con la clarividencia y con la adivinación, con la apertura de registros akáshicos, con las piedras protectoras de energía, con la comunicación vivencial en animales. Y yo les puedo asegurar que, y no es mi algoritmo, yo abro Instagram y a mí eso me lo propone la plataforma todo el tiempo. Entonces, entiendo dónde vas. Terrible. Claro, o sea, cuando yo escribí en el proceso de escritura del libro Karina, me pasaban dos cosas. En principio que yo tenía que acordarme todo el tiempo que mi personaje es Karina Milei, hasta que advertí que no es posible hablar de ella sin hablar del hermano. Y por otro lado, muchas de las preguntas que tenían que ver con La Libertad Avanza y esta sociedad de hermanos que sin experiencia política explotan un fenómeno hasta convertirse en gobierno, a mí me rebotaban todo el tiempo, porque ¿qué tienen ellos que tenemos nosotros? Claro, el cosplay, por ejemplo. Y no me refiero solamente a los eventos como la Comic Con. Sí. Digo, la posibilidad que te da Internet, las plataformas, las redes sociales, de ser alguien que en la vida real, digamos, no lo dirías, no podrías decirlo. Y esta cosa de probar ser otra cosa, también generó muchos vínculos humanos, amistosos, de noviazgos. Bueno, ni hablar. Sí. Bueno, es un intento de respuesta a esa pregunta que es difícil de contestar. Me gusta esta punta que tiraste, porque hay algo que también como dejas claro, que en algún momento tuviste que comprar otro chip de celular para entrenar a tu algoritmo en esta otra conversación que con tus otros perfiles no entraban. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué? Y después, un poco también, ¿qué te encontraste con el propio monstruo de decir, che, estoy fabricando mi propio algoritmo, ¿no? Porque ahí también imagino que en lo personal se juega una cosa de, che, esto es un montón. Sí, fue después de las PASO cuando La Libertad Avanza obtiene ese 30% y nosotros estábamos en el Hotel Libertador. Qué experiencia. Sí, bueno. Solos estábamos casi. Porque claro, la comparación con las generales es que realmente periodistas éramos muy pocos. Muy pocos. Y había café y sanguchitos. Y no había enchufes. No había enchufes y los tramitamos, pedimos al largo, como estábamos pero éramos, no sé si llegábamos a 10. ¿En Sí, serio? muy pocos. Sí. O sea, como que no la vieron. Nadie Había la vio. poca gente cubriendo el fenómeno. Yo los venía viendo desde 2020 y tampoco la vi. Sí. O sea, pero quiero decir, yo no esperaba que La Libertad Avanza obtuviera. Nadie. Yo no podía creer. Yo estaba ahí adentro, había cubierto ese primer tramo de campaña y cuando sacan el 30% y Milei le agradece a Fátima, que era 380. El número. El Claro, número, no la sí. menciona Fátima, No la explícitamente menciona, dice un número. Un número, que es que me pegó una vuelta y media, siempre matemático. Sí. Y siempre eso es. Bueno, yo digamos no podía creer. Claro. Entonces lo que hice, porque yo ya venía viendo que había algo que estaba pasando en territorio digital, es agarrar un teléfono viejo y activar una línea, un número nuevo, y configurar en ese teléfono Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Bien. Y armé un usuario, que yo le digo usuario libertario, que tenía una foto, que por supuesto no era mi cara. Hiciste no un avatar, pero hiciste un perfil de cero.
Y usé inteligencia artificial. Ah, mirá, muy Y, bien. Claro, prompté, que es Sí, como sí. ahora sé que se llama así, pero cuando pedí ayuda, yo veía que se usaban muchas imágenes ficcionadas, superhéroes Claro. o imágenes de Más anime. claro. Entonces digo, bueno, si yo quiero entender ese lenguaje, que me parece que como periodista criada en una redacción, vieja escuela, no estoy llegando, no me voy a mimetizar, pero tampoco, digamos, me voy a dar a conocer, porque no tendría sentido el objetivo para Claro, el que obvio. lo iba a hacer. Y un arroba que era un nombre ficticio. Entonces lo que hice fue empezar a seguir a cuentas que promovían la campaña de Javier Milei, de Victoria Villarruel y de La Libertad Avanza en general, además de algunos referentes, candidatos, Ramiro Marra, por ejemplo. Bien. Yo no me infiltré, yo nunca usé eso como insumo para mis notas. Para mí era parte de ampliar el ecosistema de medios que uno tiene que consumir en campaña. Acordate que yo no soy una periodista especializada en Claro. política y no tenía ni agenda, o sea, la fui armando en el mientras tanto, pero algo de lo virtual me parecía que estaba funcionando muy bien y que ahí donde hubiese wifi, Javier Milei tenía posibilidades de llegar. Entonces, yo veía, me pasaba de ver a Milei en un programa de televisión a la mañana, de tele de aire, y eso mismo que veía, lo veía luego en TikTok, un Milei súper sólido, con el discurso muy ordenado, voy a decir en sus cabales, alguien que tenía un mensaje muy concreto para dar. Por ejemplo, en términos de inflación, que es donde para mí, inflación lo distingo de economía. Con inflación, Milei supo qué hacer. sí. Ahora, esa misma nota que yo había visto a la mañana, la había visto en TikTok con todos esos cortes rápidos, sólidos, alguien duro, alguien que sabe qué decir, la veía en Instagram, siempre desde mi usuario libertario, reconvertida, y aparecía el mismo Milei, pero enojado, sudando, casi escupiendo, un poco insultando. Entonces vos ahí lo que tenías era como un Milei a la carta. Terrible. Y el usuario Muy podía bueno. elegir con Claro. qué Milei quedarse. No, estaba claramente muy segmentado Total, a la entre audiencia. las audiencias a quién le estaban hablando. Sí, y ahí lo que yo insisto con esto es que realmente era orgánico. TikTok te da la posibilidad de editar en la misma plataforma con herramientas muy fáciles de usar, súper intuitivas, y además vos podés descargarlo en tu teléfono y reenviarlo por WhatsApp, donde vos ya perdés el control, ya no podés cuantificar a Total. dónde llega el mensaje. Entonces, yo era una periodista intentando cubrir una campaña de un partido por el que nadie daba dos mangos, tratando de entender cómo la gente llegaba a la propuesta de Milei y de Villarruel. Fue por eso. Sí, bueno, él mismo dice que la inteligencia artificial y las redes sociales le permitieron hacer una campaña Sí. que de otro modo no la hubiera podido hacer. Y sí, sobre todo sin esa tropa digital, Totalmente. que en un punto pudo estar organizada, porque obviamente había ahí pibes que sabían perfectamente cómo usar las redes sociales, pero después había mucha gente, por ejemplo, en Infobae, que la gente comenta mucho las notas en Infobae. Bueno, yo lo que veía ahí era que había gente que copiaba y pegaba la discusión y la llevaba a Twitter. Mira. Y entonces se discutían ahí con lo mismo. Era el mismo Sí, sí, argumento sí. recirculando. No importaba la plataforma. Espectacular. Una economía de Claro. recursos. Claro. Economía de recursos. Eso, no había ideas nuevas. Claro. Había una recirculación de ideas. Total. Siguiendo en esta línea, también yo recuerdo como una Libertad Avanza previa elección y después de la elección. ¿No? Esta idea de, Sí. bueno, los jóvenes libertarios que más comandaban la actividad digital, bueno, hoy son funcionarios, o no son funcionarios, pero son funcionarios, digo, Sí. tienen su espacio en la Casa Rosada. Ahora, preguntarte si viste alguna diferencia entre los debates sobre las internas que ellos tenían, porque yo recuerdo que en campaña te metías a un space y veías que se mataban entre ellos, ¿no? Había como un alto nivel de rosca y de discusión política, y que ahora eso mermó muchísimo, como que han ordenado verticalmente esa discusión. ¿Crees que tiene que ver
con estos hermanos, digo, con el Triángulo de Hierro ahí, como con una lectura misma que hicieron sobre su poder, o es más circunstancial, depende de otra cosa? ¿Cómo Sí. es esa lectura? Varias cuestiones. Ahí voy a introducir a Karina Milei, que es mi personaje. En este sentido, Karina no está en la cuestión discursiva digital, ¿no? Pero ella hizo una borradura de los testigos fundacionales de La Libertad Avanza. De Peroncho, Danan, Álvaro Sicarelli, Total. que fueron... Bueno, Álvaro Sicarelli fue el que promovió el apretón de manos en Plaza de Mayo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Milei ya le había dicho, Montonera, Sí, Sur, total. Sí. bueno. Ellos tenían mucha audiencia en Radio Sónica y bueno, Karina los fue borrando. De hecho, el chiste era cuando aparecieron los tuiteros que, digamos, con mucha voz pública ahora, Que conocemos, el Gordodán Gordodán y demás, Agustín Romo. los originales decían: todos sabemos que a Milei nadie le dice el jabo, que Eso lo dijo que- Dana. claro, que es Javi, o sea, Karina le dice Javi. Pero intuyo y les comparto, a ver qué opinan ustedes, otro motivo por el cual me parece que se fueron bajando el volumen en redes sociales. Y creo que es porque nos retiramos. Los usuarios de plataformas fanáticos del mileísmo necesitan un enemigo contra claro. quien ser para pelear. Si no tienen contra quién discutir, como que van perdiendo la gracia. Y yo creo que muchos periodistas, intelectuales, músicos que se animan a opinar sobre política, se fueron retirando de Twitter. Por ahí están en Blue Sky, no sé. Yo No ahí creo, no ya creo. no puedo más, digamos. Pero esto de que tiene otro revés, digamos. Hay gente que también dijo: che, yo ya no tengo ganas de opinar porque lo que me vuelve, y doy fe, Sí, lo que sí. te vuelve es absolutamente cruel. Sí. Entonces, me parece que lo que pasó fue que hubo una retirada de la oposición, las oposiciones a la propuesta de La Libertad Avanza, y que como ya no tienen a quién gritarle, salvo de vez en cuando que agarran a uno de punto, entonces como que, uy, ¿ahora qué Se quedaron hacemos? hablando solos, Se entre fomenta- ellos. y eso fomenta el internismo. De Claro, alguna manera. exacto, porque están hablando entre ellos, porque La Libertad Avanza necesita un enemigo, si no tiene Sí. enemigo no puede ser. Sí, también el costo de ser oficialismo, ¿no? Ese es el Eso. costo de ser Bueno, oficialismo. además. Ahora este fin de semana estuvieron todos los tuiteros oficialistas pegándole a los bizarruelines, por ejemplo. Villarruelines. Bueno, ahí tenés, digo, che, no hay, los enemigos de siempre, los cucas, los zurdos, la de flequillo, la, no sé, no están Alerta más. de un flequillo. No, bueno, eso olvídate. Igual quiero decir, a mí me divierte mucho. Es bárbaro. Pero me divierte en este sentido. Primero, tengo el flequillo hace 20 años. Ah. Segundo, sé que los que dicen alerta do Aler- flequillo Sí. tienen argumentos muchísimos mejores que lo de ir con lo del flequillo, que ya aburrió. Aburrió hace 1000 años, digo. Y nada, es mi flequillo, chicos, ¿qué quieren que haga? Ya está, No, supérenlo. hago lo que puedo. Bueno, entonces, claro, se fueron, hubo una retirada, no tenemos contra quién pelear, entonces la enemiga más cercana es Victoria Villarruel. Error. Bueno, ¿lo ves como un error? Sí, absolutamente. Sí, me parece que es un error. Ahí la que Javier Milei le costó mucho decirle a su hermana que había elegido a Victoria Villarruel como compañera de fórmula. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque Karina siempre vio en Villarruel una persona con capacidad para acumular Muy capaz. capital político propio y por ende hacerle sombra al hermano. Cualquiera que compita contra Javier Milei, Karina se lo va a sacar de encima. De hecho, sobre Ramiro Marra, que hoy es un problema para Karina Milei, Ajá. la verdad es que estuve viendo la gráfica ayer volviendo del aeropuerto, la gráfica, la vía pública de publicidad que decían Adorni es Milei. No, Insólito eso, ¿no? insólito. Es insólito porque no.
Entonces me parece que cuando Karina corre del bloque de la legislatura, amarra como presidente y después lo expulsa del partido, Karina decide cosas que después la realidad le impone algo distinto y es un problema, ¿no? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Villarruel. Bueno, mira, cuando fui el 28 de septiembre al Parque Lezama, que fue una fecha importantísima, porque fue la primera vez que Karina Milei habla a la militancia. Todos lo vimos, no tengo que decir de lo que más se habló. No, Karina Milei, los hermanos se compensan. Javier Milei es muy bueno hablando en público y es magnético aparte. Sí, a mí me pasó, yo no podía dejar de mirarlo, digo, más allá de que sea mi sujeto de la campaña, etcétera. Karina carece del don de y ella la lo oratoria. sabe, ¿verdad? Lo sabe, por supuesto, pero también quiero decir esto. Hemos conocido perejiles que después de horas y horas de coacheo y entrenamiento Mejoraron. te pueden hablar de cualquier cosa. O sea, el tema de la oratoria y cómo vos te movés en público es algo que se pueda entrenar. No creo que a Karina le interese tanto. Pero volviendo al tema, Villarruel, Karina Milei. Ese 28 de septiembre a mí se me acerca mucha gente en los vivos de Karina a hablar. Buena onda. Creo que a partir de la columna en Gelatina, ¿no? Sí. Pero me acuerdo mucho de un militante que fue, que me dijo esto: acá falta gente, acá falta los que votamos a Villarruel, o sea, los que votamos a La Libertad Avanza porque creemos en Javier Milei, pero las propuestas de Victoria Villarruel también nos parecían viables. Villarruel hablaba, yo sé que tenemos poco tiempo y ojalá no hagan este recorte, pero Villarruel hablaba de derechos humanos que están más cercanos a la generación de los pibes, tipo derecho humano onda que no me choren en la parada del colectivo, ¿entendés? Sí. Y a mí eso me dio la pauta de que la borradura que había hecho Karina, otra vez la palabra borrar, aniquilar, guillotina, látigo, etcétera, sobre Villarruel era clarísima. Unos meses después el presidente blanquea que Villarruel ya no tiene injerencia en el Ejecutivo. Claro, y ahí Claro, el pacto. pero me imagino a Karina muy inquieta por la elección de ella como vicepresidenta, porque el vicepresidente tiene autonomía en última instancia. Absolutamente. Porque no es Marra en este caso, donde pudieron sacarlo del lugar y ya está. No, me interesa como ahí profundizar en cuáles son las capacidades políticas de Karina, porque hoy en día, digo, ¿no? Muy denostada por su CV, que eso me parece como clarísimo en el libro, cómo tratás de reivindicar un poco, ¿no? El CV de la persona común, Y de alguna manera. ¿Quién no termina un currículum con conocimiento de PC? Total. Adobe, paquete Adobe. Pero por el otro lado, hoy en día la tenés encargada de gestionar la alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires, lo cual no es menor. Pero su capacidad política de tener elecciones beneficiosas para La Libertad Avanza hoy está un poco entredicha, ¿no? Sí. ¿Tiene cintura política, Karina? No. Lo que tiene, y también lo proponen mucho las redes sociales, es el anímate vos podés. Yo creo que Claro. Karina tiene como virtud una capacidad de trabajo descomunal y que además se aventura, se anima a desafíos cuyos sistema desconoce. Mira. Y habla un poco también de la época en la que Total. vivimos. Sí. En respecto de... Sé tu propio jefe, básicamente, ¿no? Sí, sé tu propio explotado. Respecto de la alianza que podría suceder a Karina le interesan Ritondo y Santilli, pero en realidad lo que más le interesa es aniquilar a Mauricio Macri. O sea, Macri pobre, que anda... Mira, hay otra cosa que yo le banco a Karina, de vuelta, entender no es justificar, pero Karina lo manda a la fila a Macri. Y Macri sigue pensando que Milei lo necesita. Sí, sí, es Claro. impresionante. Es impresionante Le eso. aplaudo, le aplaudo. Y otra cosa te digo, ¿cómo se llama? Sí. Karina sentó a su derecha a... no me va a Pilar- salir el nombre. La mía Pareja, ella, Pilar. Sebastián No, Pareja. más, yo te estoy hablando más arriba, más arriba. Pará, ¿en la Me mesa de encanta. qué? ¿En qué mesa se sentó? Cuando En la- viajó a España la primera vez, la empresaria... ¿El Santander?
No, más sí, pero no me arriba, acuerdo. más arriba. Ya me va a ¡Qué salir miedo! el nombre. Sí, no. Ya me va a salir el La nombre. reina de España. No, estoy hablando de una empresaria local. Si me das el libro, te Ay, lo perdón. chusmeo, pero eso lo voy a hacer después de responder. A Karina le interesa quedarse con la ciudad de Buenos Aires. Esa es como su próxima misión, que creo que ya es la quinta misión, porque la primera fue armarle una campaña al hermano para que sea diputado, la segunda para que sea presidente y lo dejó en la Casa Rosada. Eso pasó en 3 años. Completamente Una locura. exitosa. Sí, sí, digamos. sí, sí. Eso al se ve. La cuarta es... Destruir al PRO. no, Ah. vos fíjate que la Libertad Avanza llega a ser gobierno sin partido, no tenía unidad básica. Ah, era, un, partido, era, un, terrible. era un Una li- era alianza, un además. subsuelo en un hotel porteño, era una alianza de sellos marginales. Karina el 19 de noviembre le dice, yo te voy a armar un partido. Lo presenta confía. el 28 de septiembre, el día que habla por primera vez al público. Consigue que la justicia electoral reconozca Bettina Bulgeroni. Ah, Bulgeroni, sí. miércoles. Yo tengo la cabeza que es impresionante. ¿Y esa relación? Esa relación ahora está en un impasse, pero Karina Milei logró que Bulgeroni, con todo lo que implica ese apellido, Sí. se siente a su lado la primera vez que viaja Milei a España, en un viaje cero diplomático. Ujú. Pero, ¿viste? No es menor. Claro. Que en este momento Karina le niegue espacio a Patricia Bullrich en las Sí, listas, también habla de su manejo del poder, pero ¿por qué digo que no tiene cintura política? Digo que no tiene cintura política porque el manejo de poder de Karina es absolutamente rudimentario e intuitivo. Claro. Si Santiago Caputo es la razón en Javier Milei, Karina Milei es la emoción en Javier Milei. Completamente femenino, ¿no? Ese Sí. Ese poder. viste, la cuarta ola. Bueno, la cuarta ola. La cuarta ola, la sororidad. Quedó ¿no? ahí. Ejercer la maternidad de distintas maneras. Claro, maternar a tu hermano. Sí, el espectro autista. Bueno, o sea. Vos en el Pero- libro hablás del perímetro del poder. La describís así a Karina. Sí. ¿Eso tiene que ver con Santiago Caputo, por ejemplo? Internamente. Sí, mira, se habla de triángulo de hierro y yo creo que existe, pero para mí siempre es una línea recta con dos terminales. En una está Javier Milei y en la otra está Karina Milei. Karina es la temperatura del perímetro del poder. Cuanto más cerca estás de Karina Milei, más cerca estás de Javier Milei. Y por supuesto cuando Santiago... Ahora puede haber algún ruido, qué sé yo, pero cuando Santiago está cerca de Karina, sube la temperatura, ¿no? Metafóricamente. Sí, por supuesto. No me estoy refiriendo. No, porque después, viste. Yo puse, hay una línea del libro de Karina Milei le corta la comida del hermano y es lo único que levantaron. Y digo, ¿para qué? Después tengo que dar un taller de periodismo de investigación y me van a Claro. decir, pero que para poner que le corta la comida. Bueno, esto no van en los reels y todo eso que me hacen. Te corté no, te corté Les no. pido por favor. Entonces, bueno, Santiago Caputo es un asesor presidencial afiliado al ideario que propone La Libertad Avanza. Tiene mucha banca en la tropa digital ya más oficializada, Claro. ¿no? Aporta ideas, tiene mucha sensibilidad para leer lo que pasa en la calle. De todas maneras, está el libro de Maya y de Manu para que saber más de Santiago Caputo, pero me parece que hay como la mesa larga donde se junta el gabinete, una mesa ratona donde se sientan Milei o Karina, que encabeza alguna de esas reuniones, y algunos funcionarios públicos, que puede ser Guillermo Franco, y hay una mesa de luz donde se sienta solamente Santiago Caputo, siempre que esté Karina. Claro. Hablabas de esta estrategia de Karina, ¿no? De llegar al poder y de construir poder. ¿Vos crees que a largo plazo no va a ser exitosa? Yo creo que Karina tiene una vida larga al lado de su hermano. Lo que veo es que estos hermanos, que son una sociedad política, cada vez se encierran más. Y eso, Bueno, lo de Libra debe haber, Bueno. ¿no? Sí. escúchame, Casi. manejo rudimentario del poder. Claro, Sí. claro. A vos se te acerca Novelli, se te acerca Julián P., Una Y el intuición otro, ahí el coloradito de le se te anteojos. acerca Hayden Davis. Sí. Hayden Davis. Vos dejás escrito que la autorización Olivos y a Casa Rosada la da
la Secretaría General de la Presidencia. Que si no es Karina, es la que viene atrás, digo. Y te cuentan esto de Libra. Yo creo que ahí lo que faltó fue una cabeza fría, que sé que no la hubo, que dijera... Me parece que esto es medio raro. Me hace un poco de ruido. Claro, no que dijera, che, esto es una estafa y vamos a quedar mal. Parece un Claro. virus. Pero ¿qué pasa? Los hermanos son muy leales. Cuando vos ves su trayectoria de vida, son muy leales y no se olvidan nunca de quién les dio una mano por primera Claro. vez. Ah. Y Javier Milei había dado clases en la escuela de Novelli. Claro, claro. Otra escuela, ¿no? De estas de internet. Sí, sí. sí. Más estafa Que pirámide. es ahí cuando se convierte en especialista en crecimiento económico con y Con y sin sin dinero. dinero. No sabemos con el dinero de quién, Claro. pero digo, era por ahí. Entonces, claro, cuando se acercan estas personas, sobre todo Novelli, que los hermanos lo conocían muy bien, dijeron, no nos va a cagar. Claro. Pero ahí, viste, no sé, faltó uno que dijera, Sí, no, esto me no. parece que Sí. es medio raro. Bueno, muchos políticos después salieron a decir eso mismo, o sea, ¿cómo permitiste, mismo Mauricio Macri, Sí. cómo permitiste que te acercaran a esa gente y no googleaste? Me acuerdo que para que ya que te descanse Macri, que no googleaste ni siquiera quiénes son. Bueno, Santi Siri en enero. Sí. Santi Siri dijo, che, Cuando salió la foto con cuando Hayden se Davis. sacaron la foto En el despacho. con Milei. dijeron, googleo y no hay nada de información de este chabón, ojo con quién se están sacando la foto. Un mes después, caso Libra. Estaba escrito. Totalmente. Vicky, tengo también te he escuchado hablar y un poco lo mencionaste recién, ¿no? Como hay en Karina algo que se le escapa un poco al feminismo y pensaba en esta idea de, bueno, una Karina que se ha formado básicamente toda su vida laboralmente como secretaria. Sí. Se me vino a la cabeza Mad Men, no preguntes por qué, pero viste que las figuras de las secretarias tienen mucho poder en la serie. No sé si viste Mad Men. Te voy a pedir. No, ah, bueno, está Mad bien. Men, Mad Men. Sí, que ahora estoy viendo una serie American Good Family hay una que es secretaria. Que es secretaria. Sí. Pero también pensaba en la figura de Evita, que muchas veces también se la asoció como a ese lugar, viste, como de acompañante. Sí. De Evita directamente puta. Pero pensaba en este rumor que medio que ya es chiste, pero es parte de la conversación de que, bueno, tienen alguna relación incestuosa. Preguntarte si ves en esa figura, en esa idea de que tiene una relación incestuosa, una forma de socavar su poder como mujer dentro del armado. ¿Qué interpretás de su rol más femenino? ¿No? Estoy pensando en esta idea de que siempre se ha asociado a las mujeres de política como más varoniles. Sí. Y Karina tiene, o sea, todo lo que siempre se ha dicho de una mujer, que es eso, cuidar a los hombres. Sí. Cuidar, laburar. Mira, esto de la posibilidad de una relación incestuosa surge a partir de una entrevista que le da Milei a Feynman, donde Feynman le pregunta, en el caso de ganar, ¿qué rol ocuparía tu hermana? Milei duda un poquito y amorosamente responde, y ella sería primera dama. Sí. Eso pasa a redes sociales y se convierte en un chiste que deviene información sin ningún tipo de sustento. A mí nunca me dio gracia, por un lado, y por otro me parece de muy mal gusto. Entonces yo no fui por ese lado. Pero quiero responder esa pregunta. Yo veo que todo el tiempo asocian a Karina Milei con la figura de primera dama y no tiene nada que ver con una primera dama. Es una funcionaria pública. Total. Y si vos ves en la historia qué características tuvieron las primeras damas desde el retorno, desde la recuperación de la democracia, si no hacían caridad blanca destinada a negros, ahora que no hay nadie, digo, se puede decir cualquier cosa. Tranquila. Negros, indios, pobres, digamos. Después las tenías en roles muy activos. Zulema Yoma, los 7 de junio, organizaba un asado para periodistas en el quincho de la Quinta de Olivos. Y Zulema pasaba por las mesas y echaba a correr rumores. O sea, Zulema operaba políticamente. Chiche Dualde, yo les pido que vayan a ver el día de la Asunción de ese 2001, inolvidable, 2002,
cuando asume como presidente Eduardo Duhalde, que estaba Chiche en primera fila y Duhalde le invita a su mujer a que tome juramento con él. Quiero que vean esas caras. Claro. O sea, ahí había también una mujer dedicada a la política. Bueno, no voy a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, es más, hay una pareja política en Claro, Karina y Javier. Claro, pero no hay una relación Sí. sexuada. Y ahí No, me claro. parece que es como lo interesante. O sea, no, más allá del chiste, digo, y lo que me parezca a mí, Karina está ocupada en convertir a su hermano en una celebridad internacional y su manejo de la Secretaría General de la Presidencia tiene como objetivo, solo un objetivo, es fortalecer el armado de la Libertad Avanza en territorio nacional. ¿Por qué? Porque esperan que en las intermedias revienten el Congreso de senadores y diputados libertarios. No hay gestión. No hay gestión pública. La Secretaría General de la Presidencia elabora los informes con los que el presidente debería llegar a un acontecimiento catastrófico. Cuando fue lo de Bahía Blanca, que hubo una tormenta que tiró abajo un gimnasio, murieron 13 personas, Sí. Milei llegó vestido de fajina, Sí. pero no tenía medio dato sobre lo que había pasado. ¿Por qué? Porque no se ha pedido en el despacho de la Secretaría que se elabore ese informe. Entonces, junto a Lule Menem, que es su brazo ejecutor, la gestión de Karina Milei, además de organizar la agenda de actividades de su hermano, al punto de llegar tarde a la ceremonia, las exequias del Papa Francisco, es fortalecer el partido y hacer alianzas en las provincias. No es primera dama, perdón, Claro. pero no Quizá mucho más. Lo más parecido visualmente a una primera dama es que está al lado de él todo el tiempo. Claro, lo acompaña a todos lados porque Karina no le gusta que la dejen afuera. De hecho, tengo un minuto más. Por porque ya favor, no paré sí. de hablar. Bueno, Por ¿a supuesto. qué hora terminan? Sí, ahora, pero no importa. Ah, pues dice 14:02. La No, pero charla es- estamos chochos con Invitada esta especial, charla. sí. Lo cuento muy rápidamente. Cuando fueron la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? El Sí, año en pasado. julio, Sí, en en Francia. julio. Bueno, ¿se Ah, acuerdan sí, que sí. Argentina le ganó a Colombia la Copa? Ayúdenme con fútbol, no sé nada. Sí, de fútbol. fútbol. ¿En El olímpicos? sub-20. En el sub-20. sub-20. Olímpico, sí. Sí, olímpico. Fue en el... No. O antes. Porque es así. Argentina gana la Copa América. Claro. Exacto. Enzo Fernández hace esa transmisión con el cantito. De los franceses. Sí, que me parece increíble cómo rimaron esas palabras tan difíciles. O sea, Bueno. yo ya sé lo que es el cantito, pero ahí había vuelo Sí, poético sí, y sí, hay narrativa estratégica. Que, Bueno, que lo buscan cancelar por eso. claro, No, intento que la de AFA cancelación. No, que la FIFA dice, baja. FIFA, Fue un AFA, qué quilombo. sé yo, y Victoria Villarruel, Sí. que tira un tuit que ya lo sabemos. Que lo fija. Y lo fija, porque ya está harta Victoria Villarruel. Adorni, ese mismo día, sale a decir: Karina Milei corrió a pedir disculpas a la Embajada de Francia por esta falta de respeto de la vicepresidente. Karina, yo averiguo tiempo después, porque yo llego tarde a todos lados. Acá lo saben porque avisé que llegaba tarde. Karina no fue a pedir disculpas, fue a pedir una entrada para estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que se hacía a la vera del Sena en París. Porque a la Argentina, por protocolo, le corresponden dos. Una para el jefe de Estado y otra para el embajador argentino en Francia. Pero Karina quería ir Esa no tenía lugar. y ella no tenía lugar. ¿Lo Entonces, consiguió? claro que lo consiguió, porque cuando voy a ver las fotos, hago archivo de fotos, Ella está ahí. la veo al lado del hermano y no estaba el embajador. Sí. Fue esa la que fue. Ese poder de persuasión, la verdad que se lo envidio. No, querida, es que yo te digo, a veces yo me tengo que poner, no te digo feminista, pero te voy a decir, bueno, el que mintió una vez no es mentiroso, estructuralmente mentiroso. Claro. Karina tiene pliegues, texturas, es recontra minita, es muy mal llevada, puede ser una mina muy jodida. Cuando le preguntas a un mozo en Casa Rosada, che, ¿qué onda Karina? Te dice amorosísima, al punto de que dejó que vendieran en la confitería cositas dulces, no se puede vender. Ah, mirá. Pero ella tiene pasado de repostera. Claro, sí, Entonces sí. cuando le fueron a preguntar si podían vender alguna cosita dulce Empleados para de- los empleados de- de los mozos de la de Casa aquí. Rosada, ella Muy dijo, ricas las obvio. tortas. Muy ricas tortas. No, es buenísimo. Claro. Entonces, digo, yo con este libro lo que quise es
deconstruir la construcción mediática que se había hecho desde los medios de comunicación, ecosistema al que pertenezco, sobre Karina Milei. Yo no te digo ni que es buena, ni que es mala, ni que es un monstruo, ni que... Yo te la cuento y vos después... Haz tu propia aventura. Evaluás. Eso. Vicky, muchas gracias por esta conversación. De nada, no hay más. No, Gracias, espectacular. Vicky. Quedan ustedes entonces leer Karina, la hermana, el jefe, la secretaria, La soberana, perdón, pero la sí. hermana, el jefe, la soberana. Gran laburo. En todas las librerías del país van a presentar el libro El 3 de mayo a las 7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh. Bueno, muchas gracias, Victoria. Y nosotros nos vamos de lleno porque mañana a las 12 del mediodía, como siempre, Zona de Giro. Cuídense. Un beso enorme. Hoy inmortales en la mitad del día, antes de que caiga la guillotina.